Hola, hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amores, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y que sé que a muchos de ustedes les interesa y les intriga tanto como a mí. Prepárense porque vamos a desgranar una noticia, una confesión, que ha puesto a muchos con la boca abierta. Sí, señores y señoras, porque hoy vamos a hablar de la bomba que ha soltado nada más y nada menos que la talentosísima Demet Özdemir. Ella, que siempre nos cautiva con su sonrisa y su talento, ha decidido abrir su corazón y confesar algo que ha desatado una verdadera tormenta mediática. Así que si quieren saber qué ha dicho nuestra querida Demet y por qué se siente linchada, quédense hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, regálenme esa suscripción al canal, denle clic a la campanita para no perderse ningún vídeo, y así formamos una comunidad aún más grande y conectada. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su carrera ha sido meteórica, y cada uno de sus proyectos se convierte en un éxito rotundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama trae consigo tanto admiración como críticas, y a veces, estas últimas pueden ser despiadadas. Recientemente Demet ha sido el centro de atención por una serie de comentarios y situaciones que la han llevado a sentirse acosada, perseguida, y como ella misma lo ha expresado de forma tan contundente, me están linchando. Y lo más impactante es que no se trata de un simple rumor, sino de una confesión directa de la actriz. ¿Qué es lo que ha sucedido para que una figura tan querida llegue a sentirse de esta manera? La verdad es que analizando un poco el contexto podemos ver que las redes sociales, que son una herramienta fantástica para conectar con sus fans, a veces se convierten en un campo de batalla. Demet, como muchas figuras públicas, comparte aspectos de su vida, de su trabajo, de sus emociones, y esto abre la puerta a opiniones de todo tipo. Sin embargo, parece que en su caso, las opiniones negativas han escalado a un nivel mucho más personal y agresivo. Según lo que se ha podido recopilar de sus declaraciones, y lo que ha trascendido en diversos medios de comunicación, Demet se siente atacada por su forma de ser, por sus decisiones personales, e incluso por su apariencia física. Hay quienes la critican por su estilo de vida, otros por sus relaciones sentimentales, y parece que hay un grupo que se ha dedicado a encontrarle defectos a todo lo que hace. Es como si hubiera una lupa gigante sobre cada uno de sus movimientos, y cualquier cosa que no encaje con las expectativas de algunos, se convierte en motivo de ataque. El término linchamiento es muy fuerte y no se usa a la ligera. Implica una agresión colectiva, una condena pública sin derecho a defensa, una especie de juicio popular que se lleva a cabo, en este caso, principalmente en el ámbito digital. Y cuando una persona tan expuesta como Demet Özdemir lo siente, es porque la presión debe ser realmente abrumadora. Ella ha mencionado que se siente observada constantemente, que sus palabras son malinterpretadas, y que sus acciones son sacadas de contexto para generar polémica. Esto, mis queridos amigos, es algo que puede afectar a cualquiera, sin importar cuán fuerte sea. Imaginen por un momento la presión de tener que estar siempre perfecta, de tener que decir siempre lo correcto, de tener que vivir bajo el escrutinio constante de miles, incluso millones de personas. No es fácil. Y cuando estas miradas se convierten en juicios severos y ataques, el impacto emocional puede ser devastador. Demet ha sido una figura que siempre ha transmitido una imagen de fortaleza y alegría, pero esta confesión nos muestra su lado más vulnerable, su lado humano. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde podemos conectar aún más con ella. Ella ha expresado que hay momentos en los que siente que no puede hacer nada bien, que todo lo que hace es criticado. Si sonríe, la critican por ser superficial. Si se muestra seria, la critican por ser antipática. Si habla de sus logros, la critican por ser arrogante. Si habla de sus dificultades, la critican por victimizarse. Es un ciclo interminable de negatividad que, lamentablemente, se ha vuelto muy común en las redes sociales. Y cuando esto ocurre con una persona que tiene un alcance tan grande, el efecto se amplifica de manera exponencial. Lo preocupante de este tipo de situaciones es que normalizan el acoso y la agresión en línea. Parece que la gente olvida que detrás de cada perfil, de cada comentario, hay una persona real con sentimientos. Y la forma en que se expresan puede tener consecuencias muy serias en la salud mental de quien las recibe.
Demet, al alzar la voz, no solo está defendiendo su propia paz mental, sino que también está enviando un mensaje importante sobre la necesidad de ser más empáticos y respetuosos en el mundo digital. Es interesante también analizar el papel que juegan los medios de comunicación en este tipo de casos. A veces, para generar más clics o más interés, se magnifican las polémicas, se buscan titulares escandalosos, y se contribuye a la creación de un ambiente de linchamiento. Demet ha sido víctima de esto, de cómo sus palabras son tergiversadas y cómo se crea una narrativa negativa a su alrededor sin tener en cuenta su perspectiva real. Ella ha mencionado que, a pesar de todo, intenta mantener la calma y enfocarse en su trabajo, que es lo que ama hacer. Y es admirable. Pero no podemos ignorar el dolor y la frustración que conlleva sentirse atacada de esta manera. Cuando uno se siente linchado, la sensación es de estar rodeado por una multitud enfurecida, lista para juzgarte y condenarte sin piedad. Y para una persona que ha construido su carrera con tanto esfuerzo y dedicación, esto debe ser especialmente doloroso. Sus fans, por supuesto, han mostrado su apoyo incondicional. En las redes sociales, se han multiplicado los mensajes de aliento, de defensa hacia ella, y de repudio a quienes la atacan. Es reconfortante ver que, a pesar de la negatividad, existe una comunidad que la quiere y la protege. Y es ahí donde reside la fuerza de una figura pública, en el cariño genuino de su público. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, debemos ser más conscientes de nuestras palabras y de nuestro comportamiento en línea. Antes de escribir un comentario, deberíamos preguntarnos si es necesario, si es constructivo, y si estamos contribuyendo a un ambiente positivo o a uno de hostilidad. La libertad de expresión es importante, pero no debería ser un escudo para el acoso y el odio. Segundo, debemos recordar que las figuras públicas, por muy famosas que sean, son seres humanos. Tienen sus propias luchas, sus propias inseguridades, y son susceptibles al dolor y a la frustración. Merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Y tercero, es fundamental que apoyemos a quienes alzan la voz contra este tipo de comportamientos. La valentía de Demet al confesar cómo se siente es un paso importante para visibilizar el problema del acoso en línea y para promover un cambio positivo. En el fondo, lo que Demet Özdemir está confesando es una realidad que muchas personas viven en silencio. El miedo a ser criticados, a ser juzgados, a ser linchados por expresar su opinión, por ser quienes son, es algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida en esta era digital. Ella, con su fama, lo vive a una escala mucho mayor, pero el sentimiento es el mismo. Es la sensación de estar constantemente a la defensiva, de tener que justificar cada paso, cada decisión. Ella ha sido muy clara en que no está pidiendo lástima, sino que está expresando una realidad que la está afectando y que, de alguna manera, espera que sirva para generar conciencia. Es un llamado a la reflexión, un recordatorio de que la empatía y el respeto deben ser los pilares de nuestras interacciones, tanto en el mundo real como en el virtual. La confesión de Demet Özdemir no es un drama pasajero, es un reflejo de la compleja relación entre la fama, las redes sociales y la salud mental. Es un recordatorio de que la crítica, cuando se vuelve acoso, cruza una línea muy peligrosa. Y es precisamente por eso que es tan importante que hablemos de estos temas, que los pongamos sobre la mesa, para entender las consecuencias de nuestras acciones en línea. Así que, mis queridos, esta es la historia que ha conmovido a muchos y ha generado este revuelo. La confesión de Demet Özdemir sobre sentirse linchada es una muestra de la dura realidad que enfrentan las figuras públicas y un llamado a la reflexión sobre nuestro propio comportamiento en línea. Ella, a pesar de todo, sigue adelante y su fuerza y talento son admirables. Para concluir, lo que hemos visto hoy es una profunda reflexión sobre la presión mediática y el impacto del acoso en línea en la vida de una persona. Demet Özdemir, con su valentía, nos ha abierto una ventana a su mundo interior, mostrándonos que detrás de la celebridad hay un ser humano sensible. Hemos analizado cómo las redes sociales, que deberían ser un espacio de conexión, pueden convertirse en un escenario de agresión, y cómo el término linchamiento se aplica dolorosamente a la experiencia de muchas figuras públicas, incluida ella. Es un recordatorio poderoso de la importancia de la empatía, del respeto y de la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de un entorno digital más sano y positivo. Espero de verdad que este vídeo les haya parecido tan interesante e importante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema.
¿Han presenciado situaciones similares? ¿Qué medidas creen que podríamos tomar para combatir el acoso en línea? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha aportado valor, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.